Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 43. San Agustín. Fe, conocimiento y Dios. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando del problema medieval de la relación entre la fe y la razón, o lo que es lo mismo, entre la religión y la filosofía. Seguiremos hablando de la compatibilidad entre fe y razón en el caso de San Agustín de Hipona. Continuaremos exponiendo la teoría del conocimiento agustiniana. Y finalmente hablaremos de la demostración de San Agustín de Hipona de la existencia de Dios. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, 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 mis queridos drugos. Como quizá os hayáis dado cuenta, a lo largo del recorrido que llevamos de la historia de la filosofía, esta siempre se ha focalizado en las experiencias que iban deslumbrando al ser humano en cada momento. Recordad que lo primero que nos deslumbró a los seres humanos fue la propia realidad, es decir, el universo físico y su funcionamiento. Y por eso la filosofía se centró inicialmente en explicar la physis, y ese fue el tema de todo el ciclo de la filosofía presocrática. Un poco más adelante, lo que deslumbró a los filósofos fue la propia sociedad humana, porque los griegos del periodo clásico eran plenamente conscientes de que las ciudades, como por ejemplo Atenas, eran una nueva realidad nunca vista hasta ese momento. Y así, con los sofistas y Sócrates sobre todo, el interés de la filosofía se focalizó en la polis y en sus habitantes. Ya vimos que se centraron en lo que se llamó el giro antropológico, en la justicia, la verdad, la política y en general los asuntos humanos. Y ahora, con el triunfo del cristianismo, el ser humano se quedó deslumbrado ante la experiencia de un Dios único y todopoderoso y de la religión a él ligada. Y de nuevo, el interés de la filosofía se centró en esta nueva experiencia. En este caso sería la novedad de que resulta que el propio objeto de deslumbramiento, es decir, la fe, ya proporciona en sí misma ciertas verdades que pueden estar en conflicto con las indagaciones racionales de la filosofía. Y así surge y se consagra en la filosofía un nuevo problema, que es el de la relación entre la fe y la razón. Es decir, el papel de la filosofía en un marco en el que las grandes verdades ya han sido reveladas por Dios. Este nuevo problema surgió con muchísima fuerza, pero no por ello quiere decir que se abandonaran los demás problemas clásicos sobre la realidad, el conocimiento, la ética o la política, sino que ahora todos estos problemas son reevaluados desde este nuevo marco en el que hay una verdad revelada. En la patrística cristiana, es decir, en los primeros intelectuales que fueron los que formaron el pensamiento teológico y filosófico del cristianismo, había dos bandos generales al respecto de este problema. Por un lado estaban los que consideraban que la fe es directamente superior a la razón y que tras la revelación de la verdad de parte de Dios, la filosofía ya no tiene mucho sentido, e incluso algunos consideraron que podía llegar a ser peligrosa porque podría llegar a cuestionar la verdad auténtica. En esta línea, el autor más importante fue Tertuliano, que fue también otro de los llamados padres de la Iglesia y que un par de siglos antes de Agustín ya había rechazado y denunciado la perversidad de la filosofía. Para Tertuliano, los cristianos no se deben a Atenas, sino a Jerusalén.
Evidentemente, ambas ciudades funcionan aquí como símbolo de la filosofía y de la fe. En los postres de este menú que os traigo hoy, es decir, en los contenidos extras solo para suscriptores que os traeré la semana que viene, os ofreceré, entre otras lecturas, una de Tertuliano, donde se ocupa de este tema y que ya os digo que es un texto que no tiene desperdicio y al que os invito a escuchar o a buscar por vuestra cuenta. En general podríamos resumir la actitud de los que consideraban a la fe superior a la razón con una famosa frase del propio Tertuliano, que decía: «Creo porque es absurdo». ¿Pero qué tontería es esta? ¿Cómo vas a creerte algo absurdo? Hola, Pipi. Pues a ver, por ejemplo, ¿tú crees que 2 y 2 son 4? Pues claro que sí. Vaya pregunta más tonta. Pues en realidad tu respuesta está equivocada. Tú no crees que 2 y 2 son 4, tú sabes que 2 y 2 son 4. Esto se trata de una certeza racional de la cual es imposible que dudes. ¿Pero no es lo mismo? Yo sé sumar y por eso creo que es verdad que 2 y 2 hacen 4. No, Pipi, eso es lo que te estoy diciendo, que no hace falta que creas eso, porque eso ya te lo muestra tu razón. Es decir, lo que te digo, esto no lo crees, eso lo sabes. Las cosas que creemos son de tipo no racional. Para las racionales no hace falta la fe. Cuando Tertuliano decía que creía porque era absurdo, se refería a que las verdades que dice la religión son a veces irracionales y que la única manera de aceptarlas como verdaderas es por un acto de fe. Es decir, creer que son verdaderas aunque la razón nos diga lo contrario. Ah, vale, ya entiendo. ¿Y ese Tertuliano decía que eso es bueno? A ver, se llama Tertuliano, y él y otros muchos consideraban que como tenían una verdad que ya les había revelado Dios y que no coincidía con lo que a veces decía la razón, esto es la prueba de que la razón se equivocaba, y por tanto es innecesaria e incluso peligrosa, ya que la fe es suficiente para llegar a la verdad verdadera y la razón puede hacernos equivocar. Sin embargo, en la propia patrística, es decir, en estos padres fundadores de la Iglesia, también hay otra línea de pensamiento que considera que la fe y la razón son complementarias y que por tanto debemos avanzar en el conocimiento racional y en la filosofía. Y en realidad esta segunda línea es la que acabó imponiéndose con más fuerza y, por cierto, es la razón por la que el mundo cristiano medieval incluye toda una tradición filosófica potente y no es solo un foro de fanatismo religioso sin margen para el debate. Hubo mucho debate racional y hubo mucha filosofía, y la causa es esto, porque se consideraba mayoritariamente entre los expertos que la fe y la razón no tenían por qué ser incompatibles. ¿Pero en la Edad Media no es cuando quemaban a todos los que llevaban la contraria? No, Pipi, eso es una interpretación muy sesgada y muy casi de cliché cinematográfico. Seguramente nos ha quedado esta imagen porque es la que en gran medida transmitieron los humanistas del Renacimiento. Pero claro, hay que tener en cuenta que ellos estaban demasiado cerca y lo que hacían es huir de la Edad Media y de todo lo que significaba, y es muy difícil que en esas condiciones fueran justos con ella. Evidentemente no se trata de blanquear nada. En la Edad Media fue un periodo con zonas oscuras y muy chungas, pero no es justo considerarla simplemente como eso, como una era de tinieblas y punto. En la Edad Media hubo mucha luz también, y San Agustín, por ejemplo, es un faro, es una luz blanca muy clara. Y como ya he dicho, él era uno de los que consideraban compatibles la fe y la razón. Y no uno cualquiera, seguramente es el más importante de todos los filósofos de la patrística. Para él, ya digo que la fe no era algo irracional, y por eso se puede complementar perfectamente con la razón. Para San Agustín hay una dependencia mutua y continua entre las dos potencias, y solamente en caso de conflicto ha de prevalecer la fe. Para Agustín no tiene sentido que una verdad racional se imponga sobre una verdad de fe, porque las verdades de fe no pueden fallar y la razón a veces sí. La clave del discurso de San Agustín en este ámbito es que consideraba que la razón siempre es necesaria para poder esclarecer la fe, y la fe es necesaria para poder comprender la realidad. Esta es la idea que se condensa en su famosísima frase:
Cree para comprender y comprende para creer. ¿Pero para qué quiere comprender lo que ella cree? ¿No es perder el tiempo? Pues para él no es una pérdida de tiempo en absoluto, porque de hecho muchas de las verdades de la fe generan problemas que la razón puede ayudar a resolver. Además, él consideraba que ya que Dios nos ha dotado de la capacidad racional, no es muy cristiano desconfiar de ese don que nos hace humanos. De hecho, si no fuéramos seres racionales, si no tuviéramos la capacidad de la razón, no tendríamos fe, no podríamos creer en Dios, porque de hecho los animales, que son irracionales, no creen en Dios y no tienen fe. Claro, porque los animales son mucho más listos y no se meten en todos estos líos filosóficos. ¿Pero por qué dice eso, Pipi? Lo que está diciendo San Agustín es algo muy interesante. Está defendiendo que la razón sirve también para conocer y que además de lo que dice la religión nos podemos fiar de la filosofía. Pues eso, qué manera de complicarse la vida. Primero explicaste que los griegos habían inventado aquellas historias tan chulas de héroes y dioses para explicar las cosas. Después los filósofos inventaron todas aquellas cosas de Argés y de mundos de las ideas y de almas del universo y todo esto para explicar lo mismo. Y entonces sale una religión nueva que también se inventa otra manera mágica de explicar las cosas y de nuevo los filósofos se quieren meter para inventarse más explicaciones. Pero, a ver, Pipi, no es que se hayan inventado todas esas cosas, sino que han ido buscando la verdad de diferentes maneras. ¿Pero qué verdad? Cada vez está más claro que eso que llamas verdad es lo que les conviene a cada uno en cada momento. Ahora parece que estaban todos muy convencidos de ese Dios y esa religión. Y entonces pues todos a darle vueltas, desde la iglesia y desde la biblioteca de los filósofos. Bueno, Pipi, pero ya estás viendo que San Agustín tenía muy buenos argumentos para justificar su pensamiento. Sí, ya. Esos filósofos siempre tienen muy buenos argumentos. Ay, mira, ya me he cansado. Me voy a jugar con mi monito. El señor Nilsson no será tan inteligente como esos obispos y esos filósofos, pero es mucho más listo que ellos. Hasta luego, Mari Carmen. Adeusiao, Pipi, pásalo bien. Bueno, pues ya sabemos que San Agustín considera que la fe es perfectamente compatible con la razón y que esta, la razón, nos puede ayudar a comprender las verdades que nos proporciona la fe. Así que comienza a aplicarla para estructurar un discurso filosófico que sirva como andamiaje racional de la fe cristiana. Y como hemos visto en otros episodios, este ejercicio de racionalización había sido muy importante desde el principio para esta nueva religión, para el cristianismo, pues era lo que le había permitido entrar en un debate intelectual de tú a tú con los intelectuales griegos y romanos, que evidentemente eran los filósofos. Y así se había podido presentar como un sistema de pensamiento riguroso y no como un simple culto religioso más de los cientos o incluso miles que pululaban a lo largo de todo el imperio. A estas alturas, el cristianismo ya se había consolidado como religión dominante y como culto oficial del imperio. Pero el debate intelectual con las escuelas filosóficas helenísticas todavía estaba muy vivo. Como ya vimos en el episodio anterior, su base fue el neoplatonismo de Plotino y directamente Platón. Pero San Agustín consideraba que había una escuela helenística cuya doctrina iba directamente en contra de cualquier avance de la filosofía en su labor de colaboración con la fe. Me refiero a la escuela de Pirrón o del sexo empírico, es decir, los escépticos, que como vimos en el episodio 42, que fue con el que cerramos la primera temporada, los escépticos afirmaban que la certeza, la verdad racional, es imposible y que por tanto cualquier afirmación supuestamente verdadera es siempre dogmática y nunca está justificada. Para los escépticos es imposible alcanzar ninguna certeza y por ello ellos se dedicaban a una vida sana, alejada del dogmatismo. Esto, evidentemente, va directamente en contra de la concepción de San Agustín de la dependencia mutua entre la fe y la razón. Porque claro, si la fe proporciona verdades absolutas y la razón es complementaria, tiene que tener la capacidad de llegar a certezas racionales, a verdades racionales que sustenten esas verdades de fe.
San Agustín impugna la negación de la verdad de los escépticos con dos argumentos principales. En primer lugar, señala que los escépticos afirman que no existe la verdad, pero consideran esta afirmación verdadera. Es decir, que si tuvieran razón, habría al menos una verdad y por tanto entrarían directamente en contradicción. Y en segundo lugar, y esta es la clave y el argumento magistral, señala que el hecho de dudar implica la propia existencia. Es decir, que la práctica del escepticismo, esa vida, ya digo, de continua investigación, duda y de indagación, que es lo que significa literalmente skepsis, esta vida es una continua confirmación de la propia existencia de Pirrón, por ejemplo. Esto lo expresaba con la frase si fallor sum, es decir, si me equivoco, existo. En definitiva, está diciendo que, si dudo, existo. Solo puede dudar un ser que realmente exista, y esto, evidentemente, es una certeza absoluta. Solicito permiso para hablar. Sí, permiso concedido. Estoy confundido. Una de las pocas cosas que conozco de la filosofía terrícola moderna es la famosa afirmación de René Descartes, pienso, luego existo. ¿No es lo mismo que acaba de decir sobre San Agustín? Pues sí, señor Spock. En realidad fue San Agustín quien planteó esto unos 1200 años antes que Descartes, y ya ve que dijo prácticamente lo mismo. Cuando tratemos a este pensador, a René Descartes, veremos que efectivamente también Descartes encuentra su primera certeza absoluta recurriendo al hecho de que el dudar implica la propia existencia. Entonces, ¿por qué es considerada revolucionaria esa idea de Descartes? Realmente, lo revolucionario de Descartes no es su pienso luego existo en sí mismo, sino el hecho de haber encajado esta idea en un discurso sistemático que era mucho más amplio y potente. Él estaba reconstruyendo toda la filosofía y utilizó este mismo principio como la base de toda su reconstrucción. Pero ya digo que realmente el mérito está en esta reconstrucción racionalista de la filosofía y no en esa idea de que dudar implica existir. Porque ya está viendo usted que esto era algo muy viejo, esto ya lo dijo San Agustín en el siglo IV. Sí, ya estoy viendo. Volviendo a San Agustín, esta es la manera en la que desactiva definitivamente a los escépticos. Y además encuentra una primera certeza absoluta, la de que no podemos dudar de que somos seres reales, dotados de vida, de pensamiento y de entendimiento. Esta primera certeza racional, además, es totalmente coherente con la fe que nos dice que Dios al crearnos nos hizo vivos, inteligentes y a su imagen y semejanza. De manera que el proyecto de San Agustín, pues, marcha según los planes. Y a partir de este momento, una vez demostrada la posibilidad y la viabilidad del conocimiento humano, lo que hace San Agustín es construir su propia teoría del conocimiento. Es decir, ya sabemos que es posible el conocimiento, analicemos y propongamos de qué manera se obtiene. Él dice que existen tres tipos de conocimiento. En primer lugar, tenemos el conocimiento que proviene de los sentidos, que se trata de un conocimiento que no puede proporcionarnos certeza absoluta, porque por un lado los sentidos suelen fallar, y aparte se está refiriendo siempre a una naturaleza cambiante, como es la naturaleza material. Por lo tanto, esto siempre será un conocimiento, pues, relativo y no estable. En segundo lugar, tenemos el conocimiento que él llamaba conocimiento racional inferior, que es la aplicación de los conceptos o ideas generales a las cosas materiales. Por ejemplo, seguramente al ver a una sandía, reconoceremos que es prácticamente esférica. Esto supone el reconocimiento del concepto universal esfera en un objeto material que participa de esa idea. Cuando reconocemos, analizamos o estudiamos el orden imperante de la naturaleza, lo que estamos haciendo es practicar este tipo de conocimiento racional. Entiendo que San Agustín se está refiriendo a la ciencia, que justamente se dedica a buscar las regularidades de los fenómenos naturales, remitiéndolas a principios generales. Exactamente, señor Spock. Ya veo que usted siempre hila fino. A ver, aún quedaba mucho para la distinción entre lo que hoy llamamos ciencia y filosofía.
Pero Agustín está ya apuntando hacia un conocimiento racional, pero aplicado a la naturaleza. Es lo que por entonces se solía denominar filosofía natural, que incluía lo que hoy llamaríamos ciencias naturales y también la tecnología aplicada, pues yo qué sé, por ejemplo, la ingeniería. Es decir, que estamos hablando de un conocimiento racional, es decir, un conocimiento universal y eterno, pero aplicado a las cosas temporales. Y este conocimiento racional no es el conocimiento superior. Ya digo que hay tres y aún queda el tercero y superior de todos, que es lo que él llamaba conocimiento racional superior y también denominaba filosofía o sabiduría. Este es el que posibilita el conocimiento de las verdades eternas e inmutables, que también son universales y necesarias y que fundamentan nuestro juicio. Para Agustín existen dos tipos de conocimientos universales de este tipo. Por un lado, lo que llamaba verdades eternas, por ejemplo, los axiomas matemáticos, las ideas geométricas, los números y otras de este tipo. Y en segundo lugar, tenemos las ideas ejemplares, que son las ideas de tanto las cosas materiales como los conceptos abstractos, es decir, la idea de caballo o de mesa, o la idea de belleza, del bien o de la justicia. Esta clasificación es prácticamente la de Platón. Solamente ha añadido ese conocimiento intermedio, el racional inferior. Sí, el pensamiento de Agustín se acerca muchísimo al de Platón. De hecho, yo diría que es un neoplatonismo que, aunque tiene mayor influencia religiosa que el de Plotino, es en realidad mucho más fiel al original de Platón. Y bueno, aparte de Platón, también recoge elementos de otros pensadores posteriores que completan su análisis. Por ejemplo, el conocimiento racional inferior del que acabamos de hablar se parece mucho a la concepción aristotélica que concebía el conocimiento como abstracción de las formas universales a partir de la observación de las sustancias particulares del mundo. Agustín se refiere sobre todo a Platón, pero no le duelen prendas en reconocer el mérito de otros autores, como por ejemplo pasa con esta teoría de Aristóteles, y las incluye dentro de su sistema, aunque sea básicamente platónico. Comprendo. Es una postura inteligente reconocer los méritos de otros pensadores distintos a su referencia principal. Sí, no solo pasa con Aristóteles. Cuando hablemos de su metafísica, ya verá usted que también se incluyen elementos esenciales, por ejemplo, del estoicismo. Pero evidentemente la referencia básica de todo su pensamiento en general y de su teoría del conocimiento en particular, pues es claramente la platónica. Y no solo en esta clasificación de los tipos del conocimiento, sino también en su proceso de adquisición. Agustín, igual que Platón o Plotino, considera que estas verdades eternas no las podemos obtener por medio de los sentidos, sino que las debemos buscar en nuestro interior. Nuestra alma ya contiene las verdades universales, de manera que conocer es en realidad un proceso de introspección. La verdad no la podemos aprender de la realidad externa, ya digo, sino que la tenemos en el alma y simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a hacernos conscientes de ella. Pero esa no es exactamente la teoría de la reminiscencia de Platón. No veo ninguna diferencia. Bueno, realmente sí que es muy parecida, pero sí que hay también una diferencia fundamental. Platón, recuerde usted, que decía que nuestra alma contiene el conocimiento absoluto porque pertenece al mundo de las ideas. Lo que pasa es que al ser castigada a residir en un cuerpo, se olvida de todo ese conocimiento por el trauma que le supone la encarnación en un cuerpo material. De manera que para Platón conocer es recordar lo que el alma ha olvidado y que había contemplado anteriormente en la realidad inteligible, en el mundo de las ideas. En cambio, para San Agustín, la caída del alma en el cuerpo no es un castigo, sino que es la bondad de Dios que nos ha creado como seres inteligentes. Nuestra alma contiene el conocimiento porque Dios lo puso en ella, porque Dios nos iluminó con su sabiduría. De manera que podemos llegar a la verdad mirando en la intimidad de nuestra conciencia. Por tanto, el conocimiento no se obtiene mediante el recuerdo de un mundo inteligible, sino mediante la iluminación divina. Y justamente así es como denominamos a esta teoría del conocimiento agustiniana, la teoría de la iluminación.
Imagino que esa denominación debe ser una referencia a la identificación de la idea del bien con el sol que hizo Platón en el mito de la caverna, donde decía que el bien inunda toda la realidad de la misma manera que el sol ilumina el mundo visible. Pues yo creo también que sí, es bastante evidente. Por cierto, aprovecho la ocasión para invitar a todos los oyentes a que escuchen el episodio 24 de Anaideia Podcast, en el que gracias al señor Spock aquí presente y a la nave estelar Enterprise, pudimos viajar a una dimensión paralela donde la caverna de Platón era real y la recorrimos por dentro junto con nuestra amiga Pipi Calzas Largas, y efectivamente en ese transcurso vimos la relación del Sol con la idea suprema del bien. Y aparte de ese detalle del nombre, observo que la teoría de la iluminación de Agustín es equivalente a la teoría platónica, pero sustituye el mundo inteligible por Dios. Creo que esto es un grave problema, puesto que implica la existencia de Dios, y eso nos lleva fuera de la filosofía. Creo que esta teoría nos lleva de nuevo a la religión. Pues en parte tiene usted razón, señor Spock, y por eso, dentro de este nuevo problema de la relación entre la fe y la razón que hemos visto que emergió en la Edad Media, toma especialmente relevancia el asunto de las demostraciones filosóficas de Dios. Los intentos de demostrar racionalmente la existencia de Dios no son nuevos, pero en esta época adquirieron una grandísima importancia. Porque claro, como ha observado usted, pues la existencia de Dios es la base de todo el sistema filosófico, por ejemplo, de Agustín de Hipona. Y obviamente este es un asunto problemático desde el punto de vista racional. Y además, como hemos visto, para Agustín la fe y la razón son compatibles. Y además la razón sirve para aclarar las verdades de la fe. De manera que sí o sí tiene que ser posible demostrar racionalmente la verdad suprema de la fe cristiana, que es justamente la existencia de Dios. Pero ¿cómo es posible demostrar de manera racional la existencia de un ser sobrenatural cuyas características van más allá de la lógica? Pues a ver, por un lado, Agustín de Hipona reutilizó varios argumentos anteriores, pero además de eso desarrolló uno propio, que por cierto se basa en la teoría del conocimiento que acabamos de ver, y que tendrá una relevancia extraordinaria, tanto por sí mismo, como por otras versiones que se harán más adelante a partir de este argumento. Por ejemplo, el propio Descartes, que como ya hemos visto antes, conocía muy bien el pensamiento de San Agustín, incluyó una versión de este argumento en su propio sistema. A ver, Agustín comienza diciendo que es obvio que tiene que haber una proporcionalidad entre un efecto y su causa. Es decir, que a partir de la naturaleza de un efecto, podemos deducir ciertas características de la naturaleza de la causa que lo generó. Por ejemplo, muy sencillo, si yo veo pasar un animal corriendo muy rápido por aquí por el campo al lado de mi casa, aunque yo no lo haya podido identificar, puedo deducir que se tiene que tratar de un animal con la capacidad de correr mucho y por tanto puedo pensar en un conejo o en una liebre, por ejemplo, pero no podré pensar en una tortuga o en un erizo, porque es imposible que estos animales puedan correr tan rápido. Pues lo mismo ocurre, dice Agustín, con las ideas eternas e inmutables que tenemos en nuestra alma, como acabamos de ver. No pueden ser el efecto de un ser de naturaleza mutable e infinita, como somos nosotros. Nosotros, que somos finitos y mutables, no podemos haber generado estas ideas infinitas e inmutables. Pero el hecho es que las tenemos. De manera que necesariamente son efecto de un ser eterno e inmutable. Y este no es más que Dios, que como hemos visto en su teoría del conocimiento, nos iluminó con ella. Es decir, que a Dios lo podemos demostrar y lo podemos conocer a través de las huellas que ha dejado en su creación. Y en concreto a través de las ideas universales que ha dejado sembradas en nuestra alma. Comprendo. Esta demostración, de ser correcta, estaría demostrando no solo a Dios, sino también la validez de la teoría de la iluminación, de su teoría del conocimiento. Exactamente, señor Spock.
Como ve usted, de nuevo nos encontramos ante un sistema filosófico con mayúsculas, es decir, un sistema bien trabado, pues al estilo del de Platón o de Aristóteles o del de Plotino. En este caso, la base de todo el sistema es Dios. Pero fíjese usted en que aquí este ser, Dios, no funciona con su vertiente religiosa, sino en su vertiente de realidad metafísica. Es decir, que funciona de manera parecida al primer motor inmóvil de Aristóteles o a lo uno de Plotino, como la base estructural y metafísica de la propia realidad. Y por cierto, ya que menciono a Plotino, justamente aquí tenemos una gran conexión entre el pensamiento de Agustín y el de Plotino. Acabamos de ver que podemos demostrar la existencia de Dios y que también podemos intuir algunas de sus características a partir de la huella que ha dejado Dios en su creación. Pero no podemos llegar a conocer directamente a Dios. Para Agustín, Dios queda fuera de los límites del conocimiento racional, igual que, como recordad que vimos, para Plotino lo uno no es objeto tampoco de conocimiento racional. Para Plotino, recordad que la única manera de llegar a conocer directamente a lo uno es mediante el éxtasis. Y seguramente esta fue la doctrina clave que hizo a Agustín abrazar a Plotino, pues comprendió que esta era la clave para poder compaginar su fe cristiana con la filosofía. Para Agustín, de manera similar al éxtasis de Plotino, la única manera de conocer plenamente a Dios trasciende la filosofía y trasciende la razón, y consiste en la vía religiosa, en el éxtasis místico. Pero esto, fijaros que no desdice la importancia y la validez de la filosofía de Agustín, sino que solamente señala un límite que en realidad ya había marcado Plotino unos siglos antes. Sí, ciertamente es una concepción del conocimiento muy coherente con Plotino y con Platón, e incluso con Aristóteles. Pero siento decir que ese argumento de demostración de Dios considero que es realmente débil. En primer lugar, no demuestra la existencia de un ser con los atributos de Dios, solamente demuestra la universalidad del conocimiento. Esas ideas universales podrían estar en nosotros de otra manera distinta, por ejemplo, por la que Platón había dicho, la contemplación directa. En segundo lugar, esa supuesta proporcionalidad entre las causas y los efectos puede que tenga sentido cuando hablemos de causalidad física, como en el ejemplo del conejo, pero no tiene por qué funcionar para entes inmateriales como las ideas. Y en tercer y último lugar, ese conocimiento universal puede que se trate simplemente de conexiones lógicas necesarias que nosotros podemos comprender, pero que no son realidades sustantivas, y que por tanto no hayan sido creadas por nadie ni nadie nos las haya introducido en la mente. Para mí, creo que este es el contraargumento definitivo. Bueno, señor Spock, es posible que este argumento no sea perfecto y que por tanto lo que está haciendo San Agustín no es demostrar la existencia de Dios, sino postularla. En cualquier caso, no creo que sea una postulación más atrevida que la del mundo de las ideas de Platón, la del motor inmóvil de Aristóteles o la de lo uno de Plotino. Y a todos estos los consideramos grandes filósofos. Creo que tenemos un cierto prejuicio por el cual a veces exigimos más a los pensadores cristianos o religiosos en general por el mero hecho de que declaran contemplar una vía de adquisición de verdades más allá de la propia filosofía. Yo creo que no es justo exigirles más coherencia que los que hacen lo mismo aunque no lo estén declarando. Che, pelotudo, ¿pero qué decís? Este tipo es rechambón, es mucho peor que esos pijos de Platón y Aristóteles. Este tipo está diciendo que somete toda su filosofía a un dios. Este tipo no es más que un lametemplo. Hola, Diógenes. A ver, sí que es verdad que para Agustín la base de todo sistema es Dios. Pero vamos, como acabo de decir, se trata de una necesidad metafísica, una necesidad racional. Él está defendiendo que la razón no es incompatible con la fe, sino que son las dos vías válidas y complementarias. Claro. Pero Gallego, ¿qué dijiste que pasa cuando la fe y la razón dicen lo contrario? ¿Cuál está por encima? Bueno, en este caso, claro, prevalece la fe. La razón no puede contradecir a la fe y sirve justamente para aclarar esas verdades que la fe nos revela. Viste, boludo. Platón y Aristóteles eran esclavos de su propia soberbia y de las convenciones sociales.
Pero este pibe, Agustín, no solo es él mismo un esclavo, sino que su pensamiento es un pensamiento esclavo. Y eso no es, ni puede ser nunca filosofía. La filosofía solo puede ser filosofía si es absolutamente libre, siempre. Sayonara, baby. Yo por mi parte nunca llamaría esclavo a Agustín ni a su pensamiento, pero he de decir que en parte tiene razón. Lo que propone es un sistema filosófico que de entrada se somete a una verdad captada de manera no racional. Dudo de su legítima calificación como filosofía. Creo que estaríamos más bien en la teología. Sí, ya veo que es la primera vez que están de acuerdo tanto el racionalista vulcaniano como el cínico griego. Pero en cualquier caso, sea o no filosofía, creo que es un planteamiento muy interesante y esa adaptación del platonismo que plantea es muy brillante. Tengo ganas de escuchar más, pero ahora debo retirarme. Estaré atento al podcast. No, si ya nos vamos todos, señor Spock. Ya solo me queda agradecer a los oyentes su interés y recordarles que la semana que viene no hay episodio regular, que será dentro de 2, pero sí que habrá el postre del menú que acabamos de degustar, que en esta ocasión será el referido texto de Tertuliano y algunos fragmentos también de San Agustín sobre los temas que hemos tratado ahora mismo en este episodio. Os recuerdo que se trata de contenidos extra exclusivos para los suscriptores de pago mensual en iVoox y en la plataforma Ko-fi, en la que, por cierto, además de apoyos mensuales, también hay la posibilidad de invitar puntualmente a una cerveza a Diógenes, cosa que también os agradeceremos de vez en cuando con algún contenido extra de más a más añadido. Además, os invito también a seguirnos en el proyecto Anaideia en las redes sociales. Estamos con el usuario @AnaideyaFM, tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en TikTok, donde estoy muy demasiado activo. El siguiente episodio regular, en el que acabaremos con el pensamiento de San Agustín de Hipona, estará disponible de aquí a 15 días en abierto para todo el mundo y en las plataformas habituales. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes que viene, o hasta el otro, a las 8. Cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado.